Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C++, en el cual vamos a seguir viendo el tema de las estructuras. En esta ocasión vamos a ver lo que son las estructuras anidadas. Las estructuras anidadas son estructuras dentro de otras estructuras. Como veíamos en su día en la clase de bucles anidados, que era un bucle dentro de otro bucle, en las estructuras anidadas sucede lo mismo. Una estructura anidada es una estructura dentro de otra estructura. Aquí vemos un ejemplo muy claro. Tenemos dos entidades, las cuales están representadas como una estructura llamada cuenta ahorros y una estructura llamada cliente. Vemos que una cuenta ahorros, que es una entidad del mundo real, tiene atributos como número de cuenta, sería un atributo o un campo de esta estructura. Tiene otro campo que es saldo, porque una cuenta de ahorros tiene un saldo disponible, y tiene un cliente asociado. Este campo cliente, que viene siendo como una especie de relación o asociación, ya este concepto o esta palabra asociación es más de la programación orientada a objetos, pero en sí viene siendo la misma idea o el mismo concepto, y es que la estructura que está dentro de la otra estructura, es decir, la que está anidada, pasa a ser campo de esa estructura, es decir, en este caso la estructura cliente pasa a ser campo o atributo de la estructura cuenta ahorros. Entonces, como tal, tenemos que ingresarle a este atributo o campo, que sería cliente, los valores de sus propios atributos, es decir, campo, que sería de tipo estructura cliente, tiene a su vez también campos como nombres, apellidos y número de identificación. Entonces, por lo tanto, cuando ingresemos los datos a este campo de tipo estructura, debemos ingresarle el nombre, los nombres, los apellidos y el número de identificación. Ustedes se preguntarán, pero también se puede hacer de otra forma, colocando los atributos o los campos nombres, apellidos y número de identificación en la misma estructura cuenta ahorros y no creando otra estructura. Le digo que la respuesta es sí, sí se puede hacer, pero lo más correcto es siempre dividir, por decirlo de alguna forma, las entidades que representan nuestro problema a solucionar, las entidades del mundo real que hacen parte de nuestro problema. En este caso, vamos a crear estructuras de tipo cuenta ahorros. Entonces, cuando nosotros utilizamos la abstracción para obtener los atributos o campos de esta entidad, nos damos cuenta que tiene un número de cuenta, tiene un saldo y tiene un cliente asociado. Ese cliente asociado tiene nombres, apellidos y número de identificación. Estos tres campos, como les comentaba anteriormente, los podemos colocar en esta misma estructura sin necesidad de crear una estructura cliente. Pero como les comento, es mejor dividir las entidades que hacen parte de nuestro problema. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de lo que son las estructuras anidadas, una estructura dentro de otra. Entonces la estructura que pasa a ser, que está anidada, pasa a ser campo o atributo de esa estructura que la contiene. Yo sé que se puede escuchar un poco confuso, pero observando bien y analizando vemos que es fácil de comprender. Entonces, como de costumbre, vamos a ver esto en código C++ para terminarlo de comprender al máximo. Así que situémonos en nuestro editor de código Visual Studio Code. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code me he creado un archivo C++ llamado estructuras2 con todo el código correspondiente para explicarles lo que veíamos en la presentación. Entonces aquí tenemos el código
representado en las estructuras cliente y cuenta ahorros, que son las mismas estructuras que veíamos en la presentación. Y lo que básicamente voy a hacer ahora es explicarles en código C++ cómo se anida una estructura con otra o cómo colocamos una estructura dentro de otra. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos declarada nuestra estructura llamada cliente, que tiene como campos nombres, apellidos y número de identificación o NumID. Lo coloqué de esa forma. Todos los campos de esta estructura son de tipo de dato string. Entonces, por lo tanto, para poder utilizar este tipo de dato para manipular cadenas de caracteres y utilizar cadenas de caracteres, tenemos que utilizar o incluir la librería string propia de C++. Entonces tenemos que incluir esta librería para poder declarar variables con este tipo de dato. Entonces, ya declarada la estructura llamada cliente, declaramos la estructura principal, que es la que nos va a permitir comprender lo de las estructuras anidadas. Entonces tenemos la estructura llamada cuenta ahorros, la cual tiene como campos número de cuenta, que es de tipo de dato entero, el saldo, que va a estar en la cuenta de ahorros, que es de tipo de dato double, y tiene como tercer campo una estructura. Aquí tenemos ya la estructura anidada, que es de tipo cliente, y como está anidada, es decir, que se encuentra dentro de la estructura cuenta ahorros, pasa a ser campo o atributo de esta. Entonces, como tal, pasa a ser campo, pero no deja de ser estructura. Y como no deja de ser estructura, tenemos que ingresarle cuando ya creemos o declaremos una variable de tipo cuenta ahorros. Cuando vayamos a ingresar los valores para este campo, que es de tipo estructura, debemos ingresarles los nombres, los apellidos y el número de identificación. Entonces, aquí podemos observar muy claramente cómo trabajan las estructuras anidadas, es decir, una estructura dentro de otra. En este caso, la estructura cuenta ahorros va a contener la estructura cliente, es decir, esta va a estar anidada con la estructura cuenta ahorros, va a pasar a ser atributo de esta o va a pasar a ser campo de esta. Entonces, teniendo ya claro esta primera parte, vamos a proceder a ingresar los datos para la estructura cuenta ahorros. Entonces, como les expliqué en la videoclase anterior, podemos crear una variable de tipo estructura en la misma declaración de la estructura, o bien lo podemos hacer dentro de nuestra función main. En este caso yo la declaré en la misma declaración de la estructura, entonces ya puedo utilizarla en mi función main sin necesidad de declararla nuevamente. Entonces vamos a empezar por el valor del primer campo, que sería el número de cuenta. Para ello utilizamos la variable de tipo estructura cuenta ahorros, que sería C1, colocamos el punto y colocamos el campo el cual se le va a ingresar el valor. En este caso sería el número de cuenta. Entonces le vamos a colocar como valor 1001, por ejemplo. Cerramos con punto y coma. Pasamos al segundo campo, que sería saldo. Entonces colocamos nuevamente C1 punto saldo igual a 500, por ejemplo. Vamos a colocarle un saldo inicial de 500 a esa cuenta de ahorros. Entonces pasamos al tercer campo, que sería el campo de tipo estructura cliente. Aquí ya viene lo bueno. Podemos hacerlo de dos formas. La primera sería acceder individualmente, pero primero colocamos el campo que sería CTE, sería una abreviatura de cliente, y ahora utilizamos otro punto para acceder a los campos de esta estructura de tipo cliente. Le colocamos otro punto y vamos a colocar el campo el cual se le va a ingresar el valor. En este caso va a ser al campo nombres. Colocamos aquí María, por ejemplo.
cerramos con punto y coma. Hacemos lo mismo para los otros dos campos de la estructura cliente o del campo cliente. Pongamos de nuevo CTE, punto, apellidos, igual a Martínez, por ejemplo. Cerramos con punto y coma. Y por último, sería el número de identificación C1.cte.numid. Entonces colocamos como valor 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Estos serían los valores. Para los campos de la estructura de tipo cliente, que sería un campo de la estructura cuenta ahorros, y lo podemos hacer de esta forma, que sería como la forma más sencilla de realizarlo. La otra forma, que también es bastante sencilla, es crear una estructura o una variable de tipo estructura cliente y luego asignarle los valores individualmente para posteriormente asignárselo al campo de tipo estructura cliente. Como así, ya se lo voy a explicar. Vamos a borrar un momento esta parte para no confundirnos y vamos a crear una variable de tipo estructura cliente. Colocamos struct. Aquí se me autocompletó el código que me ofrece Visual Studio Code. Solamente voy a utilizar la palabra struct. Coloco el tipo de datos de la estructura, que sería cliente, y coloco el nombre de la variable. Vamos a colocar aquí CT1. Entonces ya tengo creada o declarada mi variable de tipo estructura cliente. Ahora voy a ingresarle los valores. Coloco CT1.nombres María. Cerramos con punto y coma. CT1.apellidos igual a Martínez. Cerramos con punto y coma. Y por último, CT1.número de identificación. Colocamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ya almacenado los valores en cada uno de los campos de la variable de tipo estructura cliente, podemos asignarle toda esta información que está almacenada en esta variable de tipo estructura cliente en el campo de tipo estructura cliente, pero de la estructura cuenta ahorros. Entonces colocamos aquí C1.cte, que sería el campo de la variable de tipo estructura cuenta ahorros, y colocamos que va a ser igual a CTE1. Y con eso estamos almacenando todos estos valores en el campo CTE de tipo estructura cliente en nuestra variable de tipo estructura cuenta ahorros. Entonces aquí tenemos dos formas de almacenar los valores en un campo o en una estructura anidada de nuestra estructura principal. Entonces, si nosotros queremos mostrar los valores, por ejemplo, de la cuenta ahorros llamada C1, podemos colocar el nombre de la variable, que sería C1. Y si queremos mostrar, por ejemplo, el nombre del cliente que está asociado a esa cuenta de ahorros, colocamos el campo CTE de tipo estructura cliente y accedemos al campo nombres de esa estructura. Entonces cerramos con punto y coma, presionamos en el play, vamos a que compile y ejecute y vemos que efectivamente nos muestra el nombre de María, que es el valor que está almacenado en el campo nombres del atributo de tipo estructura cliente de la estructura cuenta ahorros. Yo sé que suena un poco confuso, pero así es como trabajan las estructuras anidadas en C++. Vamos a explicar nuevamente, paso por paso, para que terminemos de comprender y ver que no es tan difícil entender este tipo de estructuras. Entonces lo que se realizó básicamente fue
crear dos estructuras o dos entidades representadas en estructuras, una llamada cliente, que tiene tres campos de tipo string, llamada nombres, apellidos y número de identificación, y otra llamada cuenta ahorros, que cuenta como atributos o campos número de cuenta de tipo entero, saldo de tipo double, y tiene un tercer campo que sería la estructura anidada. En este caso la estructura anidada es de tipo cliente y la hemos llamada CTE, es decir, este campo CTE es la estructura anidada a esta estructura cuenta ahorros. Entonces, como está anidada, pasa a ser campo de esta estructura, como lo vemos aquí en pantalla. Entonces, como este campo va a ser de tipo estructura, tenemos que ingresarle los valores a los campos de esta estructura como tal. Entonces tenemos que ingresarle los nombres, los apellidos y el número de identificación, que serían los valores de estos campos de tipo estructura cliente. Entonces, teniendo esta parte clara, podemos utilizar una variable de tipo estructura cuenta ahorros e ingresar los valores para sus campos. Entonces, lo primero que hicimos fue ingresar el valor para el campo número cuenta, utilizando el nombre de la variable, que sería C1. Utilizamos el punto para acceder al campo que queremos asignar el valor, en este caso num cuenta, y le asignamos un valor, por ejemplo, de 1001. Lo mismo hacemos con el campo saldo, le asignamos un valor de 500, y en el caso del tercer campo, que es de tipo estructura cliente, como les expliqué anteriormente, lo podemos hacer de dos formas. La primera es acceder directamente con la variable de tipo estructura, la estructura principal, que sería cuenta ahorros, llamada C1, y acceder al campo, que en este caso sería CTE, y luego acceder al campo de esta estructura anidada. Es decir, si queremos almacenar los nombres a esta variable de tipo estructura cliente, tenemos que utilizar el nombre del campo, que sería CTE, y utilizar otra vez el punto. Entonces accedemos al campo que queremos almacenar el valor y se lo asignamos. En este caso, que sería la segunda forma, nos creamos una variable de tipo estructura cliente, en este caso la llamé CTE1, y le asignamos los valores como normalmente lo hacemos. Utilizamos el nombre de la variable, que sería CTE1, colocamos el punto y colocamos el campo que se le va a asignar el valor. Luego colocamos el signo igual y el valor a ingresarle. Entonces, ya con los valores ingresados, lo que tenemos que hacer es asignar como valor esta variable al campo de la estructura principal, que sería cuenta ahorros. Entonces colocamos C1.CTE va a ser igual a CTE1, que serían valores del mismo tipo. Estamos asignando a este campo de tipo estructura cliente un valor de tipo estructura cliente. Entonces aquí vemos cómo es de fácil ingresar los valores a estructuras anidadas. Por último, si queremos acceder a los valores de un campo de tipo estructura, lo hacemos como lo estamos viendo aquí en pantalla. Colocamos la variable de la estructura principal, que sería cuenta ahorros, llamada C1. Accedemos al campo de tipo estructura, que sería cliente, sería la estructura anidada, y colocamos un punto nuevamente para acceder al campo que queremos mostrar el valor. En este caso vamos a mostrar el valor que está almacenado en el campo nombres. Si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que efectivamente nos sale María por consola. Si por ejemplo cambiamos el nombre de ese campo, en vez de colocar nombres, accedemos al campo numID, nos debe aparecer como valor 1, 2, 3, 4, 5. Entonces presionamos de nuevo en el play y vemos que efectivamente nos muestra
ese valor. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.